Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos la primera clase de transferencia de calor y masa. Ya tienen la filmina y ya todos habrán entregado el trabajo que tienen que entregar, digamos, sobre la teoría. Ya Gastón tuvo un par de videoconferencias con ustedes, así que esperen un poquito que el dispositivo de grabación lo cambio. Vamos acá, esto hay que minimizarlo. Me he olvidado, perdón. Bueno, ¿qué tal? Ahora sí. Mi nombre es Leandro Campos, soy el docente adjunto de la cátedra y me ayuda Gastón Noguera. Un poco la presentación ya se las dio Gastón, digamos, así que vamos a ir directamente a la clase con alguna rápida condición de regularidad y demás. Bueno, tengan en cuenta que para regularizar la materia tienen que entregar los trabajos, tanto de teoría como de práctica, las preguntas conceptuales y de práctica, en tiempo y forma, ya que se van cerrando, los depositorios que vamos abriendo se van cerrando. Esto es importante, respetarlo, ya que con esta modalidad, en un principio, la verdad pensamos que esto iba a durar un par de meses. Por lo visto va a durar todo el cuatrimestre y algo más. La idea nuestra es terminar de cursar para el 15 de julio, que tengan su regularidad y aquellos que puedan promocionarla o avanzado el trabajo final puedan aprobarla ya definitivamente. Así que la idea es esa. Por lo tanto, la forma de saber que nos van siguiendo y van avanzando es un poco entregando en tiempo y forma, y es una condición sine qua non de regularizar la materia en principio. Vamos a tener un parcial, vamos a ver la forma de tomarlo. Quizás haya preguntas teóricas prácticas seguro, teóricas estamos pensando por ahí sobre la base de las mismas que estamos viendo. Esto hay que analizarlo porque va a ser un parcial domiciliario. No vamos a tener posibilidad de tomar un parcial como tomábamos antes. Así que fundamental, vamos a ir viendo cómo lo definimos estos tiempos. ¿Qué más me está faltando? Bueno, yo estoy retomando ahora, estuve con problemas, se me había roto el cargador de la notebook. Ya por suerte Mercado Libre me entregó después de una semana, demoró bastante, pero bueno, ya me entregó el cargador y estoy otra vez en carrera. Así que me voy a ir poniendo al día en los mensajes y demás. Igual Gastón estuvo ocupado del tema, por lo que me dijo. Bueno, esto ya lo vimos. Final es presentar un trabajo y una defensa del mismo. Ya les pedí una encuesta a Gastón, inclusive, digamos, sobre qué trabajan, si le están recursando y demás. En principio, esta es la idea. Bueno, vamos a ver el capítulo 1. Transferencia de calor elemental. Acá lo que vamos a ver, los objetivos de dicho capítulo son conocer cómo la termodinámica y la transferencia de calor se encuentran relacionadas y las diferencias que tienen. Distinguir la transferencia de calor de otras formas de transferencia de energía. Realizar un balance energético y un balance superficial. Esto es fundamental, lo vamos a usar en toda la cursada, así que es clave que lo entiendan. Cualquier duda que tengan sobre estos videos, siempre voy a abrir un chat junto con la unidad del video. Así que la idea es que en el chat se vayan preguntando, no manden preguntas personales porque por ahí le viene bien a estas preguntas así generales, lo que ustedes pregunten le viene bien a otro también y se puede generar un debate. Hay que aprovecharlo. Conocer los mecanismos básicos de transferencia de calor, digamos que un poco ya los deben conocer, digamos, conducción, convección y radiación. Y por último, identificar cuando ocurren en simultáneo dichos mecanismos. Bueno, vamos al primer objetivo, la primero que tenemos que discutir un poco. Vamos a discutir un poco termodinámica y transferencia de calor. La termodinámica nos dice qué cantidad de calor se transfiere en un sistema de equilibrio hasta lograr un nuevo estado de equilibrio. Acá lo que es clave es, en termodinámica siempre estudiamos, recordando un poco, repasando,
sistemas en equilibrio. No podíamos determinar cuando un sistema estaba fuera de equilibrio. Siempre estudiamos de un sistema de equilibrio a otro estado de equilibrio nuevo. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto calor se transfiere? Y energía mecánica también se quieren ver. En la transferencia de calor justamente se ocupa de cuando falta ese equilibrio térmico. O sea, lo que pasa en la realidad, dicho de otra forma. De otra forma es una reducción. Veamos un ejemplo. Yo tengo un termo, esto es un termo, digamos, el objetivo es mantener caliente o fría la bebida respecto a la temperatura del medio. Obviamente la temperatura del medio va a ser menor que la temperatura de mi sistema. Si defino como sistema, va a barrer el sistema todo el líquido que está dentro de esta bebida. Digamos, yo en termodinámica, si esto tengo una temperatura TS y una TM, como TS es mayor que TM, voy a tener un flujo de calor, voy a tener un calor ¿hasta cuándo? Hasta lograr un nuevo equilibrio. Si esta envoltura térmica tiene pérdidas, obviamente. Sabemos que no existe el aislamiento perfecto. Por lo tanto, hasta que la temperatura final del sistema sea igual a la temperatura final del medio. ¿Ok? Por lo tanto, voy a poder terminar con todo esto, aplicando el primer principio de la termodinámica, cuánto es el calor intercambiado. ¿Esto me sirve de mucho? Me parece que no. Vamos, porque este calor se puede intercambiar en 10 minutos, 1 hora, 5 horas o 100 horas. Para mi cálculo desde el punto de vista termodinámica es exactamente igual. Obviamente, si este termo, esta envoltura térmica, me soporta la temperatura interna por 10 minutos solamente hasta que se iguala a la temperatura externa, no sirve para nada. Del punto de vista práctico o de la ingeniería no tiene ninguna utilidad. Acá donde entra la transferencia de calor, sí me va a decir a qué tasa o flujo de calor, a qué tasa de intercambio de calor va a ocurrir esto. Por lo tanto, acá me va a entrar la variable tiempo, que era una variable que nosotros no utilizábamos en termodinámica. Acá tengo, bueno, esto es un error. Esto viene salido del libro así como lo pegué del libro directamente. Acá obviamente no puede ser 70 grados porque no, el medio ambiente, si está más frío, calculemos que sea 20 grados centígrados. Acá lo único que me dice el segundo principio de la termodinámica es un repaso de eso, que el calor fluye de la fuente más caliente a la más fría. Solamente eso. Está clara la diferencia entre termodinámica y transferencia de calor. Digamos, en una es importante los tiempos, la velocidad con que ocurren las cosas, y en la otra, la verdad es una variable que la velocidad con que ocurren no la medimos. Las áreas de aplicaciones tenemos el cuerpo humano. Cuando hace frío, nos abrigamos más, ¿para qué? Para disminuir la tasa de intercambio, disminuir la pérdida de calor. Por lo tanto, cuando hace calor, algo similar. Digamos, sistemas de equipos de aire acondicionado, calderas. Esto es de particular interés. Todo lo que es equipos electrónicos, acá en los últimos años, los últimos 30 años fácilmente, y los 20 últimos con más ímpetu, todavía más rapidez, donde se hicieron los mayores desarrollos. ¿Por qué? Algo clave en todos los microprocesadores es poder evacuar el calor que se genera dentro del mismo. Entonces se han diseñado diferentes tipos de intercambiadores, es decir, dispositivos muy buenos conductores con aleta, todo para disipar dicho calor y no se fundan los mismos. O sea que acá es donde
mayor desarrollo hemos observado en los últimos años. Todo lo que es equipo electrónico para evacuar el calor de los microprocesadores. Plantas de generador de energía eléctrica, intercambiadores de calor, una caldera es un intercambiador de calor, y sistemas de refrigeración también, obviamente, siendo muy importante todo lo que es para la industria respecto a esto. Bueno, un poquito acá lo que podemos ver. Acá se han agregado los colectores solares, los termosolares, también es importante. Aprovecha la radiación del sol, aprovechamos la radiación del sol para calentar agua. Y todo esto, acá lo que vamos a ver, cómo es la forma de estudiar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Esto puede estudiarse de forma experimental o de forma analítica, o un mix muchas veces. De forma experimental es aplicando un modelo lo más exacto posible. Y de forma analítica, como lo vamos a ver, tengo un problema físico, identifico las variables más importantes, establezco una hipótesis haciendo una aproximación razonable y aplico leyes de física. Puedo generar una ecuación diferencial y la resuelvo. Solución del problema. ¿Cuál es el problema de este método? Por ahí todos decimos, esto es lo más exacto. Puede ser. El problema es que para poder estudiar un problema físico, generalmente tengo muchas variables. Al tener muchas variables, se complica mucho esta ecuación diferencial. Hasta hacerla prácticamente muy difícil de solucionar. Igualmente hoy con los sistemas informáticos, con los software por cálculo por elemento finito, digamos el MATLAB es uno que vamos a utilizar en la cátedra, esta ecuación diferencial se puede resolver de manera más fácil, pero igualmente es muy complicado. Y vamos a ver que generalmente cuando estudiemos esta materia vamos a estudiar en conducción, en convección, esta ecuación diferencial que rige mi fenómeno y vamos a llegar a soluciones. Van a ver que no son muy sencillas y con un grado de complejidad bastante importante desde el punto de vista de análisis matemático. Para salvar esto, existe el modelado, de mucha utilidad en la ingeniería. Acá vemos un ejemplo, yo una papa, por ejemplo, para saber cómo varía la temperatura en el interior de la papa, para saber cuando está cocinada acá adentro, podría ser un pedazo de carne tranquilamente. La puedo modelar como si fuera una esfera de agua, porque la papa debe ser un 90 y pico % es agua. Por lo tanto, digamos, podría hacerlo de esta forma. El modelo se utiliza muchísimo, lo vamos a utilizar muchísimo, y nos da una gran visión, una visión conceptual y técnica muy sencilla de ver, a cambio de algo de exactitud. Lo que es importante en la exactitud, poder medir cuál es el error. Vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos convección, que nuestros errores están en aproximadamente el 30%, digamos, solamente, pero no por el modelado, es por lo complejo que es la convección y más aún si es forzada, digamos, tengo errores de aproximadamente del 30% sobre el coeficiente de convección. No nos adelantemos, pero para que veamos a veces matarnos con esto, complejizar un ejercicio con resolución de ecuaciones diferenciales no justifica cuando ya una de las variables que tengo tiene un error de un 30%. Hablando un poquito de otra forma de energía, tengo la térmica, que acá para nosotros es la fundamental para la transferencia de calor, mecánica, cinética, potencial, eléctrica, magnética, química y nuclear. Todas ellas constituyen la energía del sistema. Estas son, si la podemos llamar a todas estas como energías, bueno, podría haberlo puesto a este lado, energías
macroscópicas. Hace poco compré esta tableta para poder escribir, así que téngame paciencia, la prolijidad no es lo mejor, pero veo que le voy agarrando la mano. Es como escribir en el pizarrón, hasta que en un momento calculo que voy a estar un poco más prolijo. Téngame paciencia. Y todas las formas microscópicas de la energía, recuerden que ya en termodinámica lo explicamos, la denominamos energía interna. ¿Qué era esa energía interna? Era todo lo que pasaba a nivel microscópico, los átomos, el movimiento de traslación de los átomos o moléculas. Esto es fundamental para nosotros, esto es lo que explica toda la transmisión de calor. Está acá. La vibración de los mismos, como vibran en sus retinas, en sus cristales, por ejemplo en el caso de los sólidos cristalinos, como vi la vibración, el giro de los mismos, las uniones entre ellos, las uniones atómicas, los enlaces, hasta, en el caso que ocurriera, la fisión de los mismos, que es la energía nuclear. Vamos a ver cuál es el caso particular. Todo eso lo vemos como una variable que vamos a llamar energía interna. Dicha energía interna tiene la particularidad que es fácilmente medible con variables fácilmente de medir, como la presión, presión y temperatura principalmente. Después vamos a ver los casos particulares. Vamos a borrar un poco, perdonen. Creo que para borrar, tengo unos botones acá que no. Espera un poquito. No había una. Ahí está, para borrar. Después me queda todo grabado eso, no sé. Por eso lo borro. Igualmente después, en última, no guardo los cambios. Energía interna, podemos definirlo, acá está como energía cinética y potencial. Acá tengo varias definiciones. Calor sensible es la energía cinética de las moléculas. Calor latente. Recuerden que el calor latente es la energía interna asociada al cambio de fase de la sustancia. Esto ya lo vienen visto en química, creo. Energía química asociada yo un poco a lo que les dije antes, a los átomos y moléculas. Y energía nuclear, que se va de los enlaces internos del núcleo del átomo. Es cuando puedo romper un núcleo de un átomo. Otro término muy importante que vamos a utilizar, que no viene mal repasar, es la entalpía. Digamos, recordando un poquito, recuerden que yo la entalpía es una variable creada que es la unión de otras dos variables. De otras tres, perdón. Digamos, ¿cuándo utilizaba la entalpía? En sistemas que fluyen. ¿Qué era la misma? Vamos a ver rápidamente acá. Recuerden que esto es una cañería, en este caso. Acá está recortado, digamos, es decir, tomo las fronteras de mi sistema. Elijo el fluido que está en este pedacito, si quieren llamarlo, es mi sistema. Si quieren, lo hago también desde la pared de la cañería. De paso le voy agarrando la mano a esto. Y bueno, esta masa de fluido que tengo acá, ustedes saben que va a tener una energía interna. Muy bien. Pero acá tengo un trabajo de flujo que no lo debería calcular, no lo puedo obviar. ¿Por qué? Tengo una masa en determinado tiempo, una masa de fluido que está ingresando a mi sistema. Delta V ya lo llamamos esta masa. Y tengo a su vez, al mismo tiempo, otra masa de fluido
que está saliendo de mi sistema. Tengo una presión y acá otro delta V. Si mi sistema es estacionario, estos delta V, vamos a poner 1 y 2, son iguales. Si mi sistema no es estacionario, que ahora vamos a repasar un poquito lo que es, en la filmina que viene creo que está, por eso no lo toco acá, son distintos. Esta variación de volumen. Bueno, este trabajo, que lo vamos a llamar trabajo de flujo, es lo que en la fórmula de entalpía, que es que me relaciona la energía interna de esa masa que tengo que elegí yo como sistema, más este P por B. ¿Qué es este P por B? Trabajo de flujo, lo vamos a llamar. Que es lo que mantiene en movimiento este fluido, si no, no se mantendría en movimiento. Fíjense que es una presión y un volumen que se mueve. Por lo tanto, hay un trabajo. Bueno, en un fluido estacionario, un sistema cerrado, que lo llamamos muchas veces y entramos también, acá tiene este caso, fíjense que no tengo entalpía, no tiene sentido calcularla, aunque muchas veces la podría calcular, porque de última podría tomar la ecuación esta con la presión y el volumen que hay y calcularla, pero en el primer principio de la termodinámica, para no complejizarlo, digamos lo que hacíamos, a esto lo llamamos energía interna. Esa es la diferencia entre sistema abierto y sistema cerrado. Sigamos repasando un poco más un término como el calor específico. ¿Qué era el calor específico? Es la energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de una masa de una sustancia. ¿Ok? Una unidad de masa, perdón. Calor específico, los representativos, el calor ustedes saben que es función del camino. ¿Ok? Por lo tanto, los más representativos son calor específico a volumen constante y a presión constante, CB y CP. Por lo tanto, el calor específico de una sustancia cualquiera depende de dos propiedades independientes de la presión y temperatura. Esto es algo que ya lo habíamos visto en termodinámica y demás. Bien. A bajas presiones, los gases reales los podemos idealizar como gases ideales. Se comportan muy parecido a los gases ideales. Es muy bajo el error. ¿Por qué es importante esto? Porque en los gases ideales, acá dijimos que el calor específico es dependiente de presión y temperatura. En los gases ideales, el calor específico es solamente función de su temperatura. ¿Ok? Veamos acá el caso de un gas ideal, un gas real, que lo vamos a considerar como un gas ideal, porque está a baja presión. Tengo aire, masa de 1 kilo, aire, masa de 1 kilo, pero ¿qué pasa? Acá quiero pasar. ¿Qué me decía la definición del calor específico? La energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. En este caso quiero pasar de 300 grados de temperatura inicial a 301 grados Kelvin. Y en el caso este 2, quiero pasar de 1000 grados a 1001 grados Kelvin. De la práctica se observa y se puede medir que esta energía necesaria, o sea, el calor específico, en este caso va a ser 0,718 kJ. Acá si pongo calor específico es kilojoule, Kelvin, kilogramos, ¿no? Esa es la unidad, para que me den las unidades, porque le puse la C de calor específico. Si no me hubiera metido en eso no haría falta. Y en este caso, de 1000 a 1001, 0,855. Podemos ver la clara diferencia. No, mentalmente estamos en un 20% aproximadamente, en un rango de 700 grados. O sea que, como vemos, el mismo cambio con la temperatura. Eso no quita, generalmente nosotros tomamos los calores específicos como constantes, por más que analicemos una evolución de 300 a 1000 grados,
no lo representamos siempre, tomamos un calor específico medio. En este caso, bueno, acá bastante feo me salía la letra. En este caso, tomaríamos un promedio de todo, lo sumaríamos y lo dividíamos por los dos y tomaríamos un calor específico medio para calcular el calor intercambiado, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos las unidades de calor específico. Con grados centígrados, con grados Kelvin, kilojoule. Recuerden que el joule es una unidad muy pequeña, por eso usamos mucho el kilojoule. A su vez, sabemos que para todos los gases ideales, esta fórmula es para gases ideales, o lo generalizamos con gases reales, a baja presión podemos generalizarlo. Diferencial de U siempre es calor específico volumen constante por diferencial de temperatura. Esto es un poco repaso de termodinámica de un par de años atrás, donde muchos lo han cursado. Y diferencial de entalpía, calor específico presión constante por diferencial de temperatura. Algo de nomenclatura, acá lo vemos como variaciones, digamos, cuando podemos expresarlo en variaciones, no de forma diferencial. Delta U, delta H, algo a tener en cuenta, siempre que vemos minúscula como nomenclatura, la U minúscula, estamos hablando de valores específicos. ¿Qué hace falta para tener la variación de energía interna de todo mi sistema? Multiplicarlo por la masa en juego. Lo mismo con la entalpía, ¿no? Es algo que no viene mal repasar, ya que vamos a encontrarnos con esta nomenclatura. Bueno, ya hablamos de gases y demás. ¿Qué pasa del calor específico para las sustancias incompresibles? ¿Cuáles son las sustancias incompresibles? Son aquellas que su volumen específico no cambia cuando aumenta la presión. ¿Ok? Por más presión que yo le aplique a esto, no va a cambiar su volumen específico. ¿Está bien? Aumenta o la temperatura, es lo mismo. O sea, en este caso particular de las sustancias incompresibles, por lo tanto, el calor específico es el mismo a presión constante, como no cambia el mismo al aumentar la temperatura ni la presión. Ahí está. A volumen constante, el calor específico es siempre igual. No importa qué tipo de evolución tengo, si es a presión o volumen constante. Y en las sustancias incompresibles solo depende el calor específico de la temperatura. Delta U, vieron que yo le decía el C promedio, bueno, esto es porque varía con la temperatura. Entonces, como el caso anterior, yo tenía 700 y 8 y pico, lo que tomo es el rango de temperatura, lo tomo como que el promedio. Para no complicarlo, porque si no cuando integro, que lo tengo en forma de variación, pero diferencial, no lo podría sacar fuera de la integral y complejizaría un poquito más la integral cuando muchas veces no vale la pena. Bien. Transferencias de energía. Vamos a ver un poco las diferentes tipos de energías y cómo es la transferencia de energía. La energía se puede transferir hacia una masa dada o desde esta por dos mecanismos. Ya sea, esto ya lo vimos antes, recuerden que era el primer principio, ¿no? Calor, bueno, calor y trabajo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito algo más, digamos ahora, razón de transferencia de calor. Es esta, es el Q mayúscula con el puntito arriba. ¿Está bien? Cantidad de calor transferido por unidad de tiempo. Esta es la cantidad de calor total, este es por unidad de tiempo, lo multiplico por la variación de tiempo que estoy estudiando, eso es la razón de transferencia de calor. Flujo de calor es la razón de transferencia de calor dividido el área. Este es el flujo de calor, lo vamos a representar con una Q minúscula. Y la potencia, en este caso que es trabajo por unidad de tiempo. Acá estamos yendo a la otra forma de transferencia de energía. Potencia. Creo, bueno, acá no tengo nada, pero bueno. Vale, más. Primera ley de la termodinámica. Un poquito vamos a verla para aplicarla acá.
y para llegar a un balance de energía. Yo les dije, primero analicemos qué es la primera ley. La primera ley, resumida, en resumidas cuentas, digamos, más allá de varias definiciones que conocemos, que ya las vimos en termodinámica, es el principio de conservación de la energía. Esto es la primera ley de termodinámica. Otra definición es que en el curso de un proceso la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de formas. ¿Ok? O sea, si yo hago un balance de energía, ¿qué me está diciendo? Hace un balance de energía. La energía no puede desaparecer ni se puede crear de la nada. Es solamente entonces. Entonces, mi balance de energía, ¿cómo lo voy a poder representar? Yo tengo mi sistema, tiene un volumen determinado, tengo una energía que ingresa a mi sistema, energía que entra, otra energía que sale de mi sistema. Respetemos lo que dice ahí, no entrada y salida, vamos a ponerlo en inglés así no generamos lío, ¿no? Va a ser igual a qué? A estas dos. Y acá, ¿qué puede pasar en mi sistema? Puede aumentar la temperatura de mi sistema, puede aumentar la presión, porque ingreso energía y sale otra. Si estas no son iguales, ¿qué pasó con la energía que está acá? Aumentó o disminuyó la energía en el interno. Entonces la variación de energía interna de mi sistema. Ok, acá abajo lo vemos en forma de razones de energía. Ok, habíamos visto. Acá está razón de transferencia de calor. Acá estamos hablando recién. O sea que es energía por unidad de tiempo, que es más coherente. Acá recordemos que en termodinámica no utilizamos el tiempo, pero acá sí lo utilizamos y es fundamental la unidad de tiempo. Entonces, la razón de energía que ingresa menos la razón de energía que sale va a ser igual a la cantidad de energía acumulada por unidad de tiempo. Por eso agregué el diferencial de tiempo dividiendo. ¿Ok? Acá la unidad era el joule, porque era trabajo, y acá la unidad es el watt, recordando un poquito, joule por segundo. Es unidad de potencia. Bueno, siguiendo en la parte de repaso, recordamos lo que era un régimen estacionario. A ver si tengo acá más adelante. Acá tengo un sistema que fluye, ¿no? Este es mi volumen de control, que es el lugar que voy a tomar para el estudio. Recuerden que mi sistema es el volumen de control. Pongo como una pared, como si fuera una pared imaginaria acá, de una masa que entra y otra masa que sale. ¿Ok? Si mi sistema está a flujo estacionario, ¿cuál era la definición? Que las propiedades en cada uno de sus puntos en el tiempo se mantenía constante. O sea, la propiedad acá, 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 donde sea, va a ser constante. ¿Ok? Eso no quiere decir que la propiedad acá va a ser igual que acá, las propiedades del fluido. No, van a ser distintas, pero esta propiedad ahora tiene un valor, dentro de una hora tiene el mismo valor, dentro de 3 horas tiene el mismo valor. Esa era, definitiva, la definición de flujo estacionario. En estado estacionario, ya que está, vamos a hacer la analogía como estudiamos en termodinámica, no le llamábamos estado estacionario, nosotros ¿cómo le llamábamos? Régimen permanente. ¿Ok? Son sinónimos, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un régimen permanente o estado estacionario, digamos, la acumulación de energía, ¿cuánto va a valer? Si no cambia la propiedad, no hay acumulación de energía, obviamente. Ni ganancia ni pérdida de mi sistema. O sea, todas las energías que ingresan menos la energía que sale va a ser igual a ¿qué? En el caso del régimen estacionario. Igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué no hay acumulación? Es parte de la definición. Entonces la energía que ingresa es igual a la que sale.
Estoy haciendo un balance de energía de este sistema. ¿Está bien? Hasta ahora lo que estoy haciendo es un balance de energía. Ampliando un poquito más, yo tengo todas las energías que tengamos a partir de ahora, cuando hablamos de energía, hasta acá hablamos de energía, ¿no? Bueno, fíjense que acá ya hago la generalización a calor. Digamos, el calor que ingresa menos el calor que sale, más la energía generada es igual a la variación de energía térmica del sistema. Bueno, ¿por qué? En transferencia de calor, lo que nos conviene a nosotros es analizar el calor. Es lo que estamos analizando. Entonces, es todas las energías, hacer la conversión de la energía nuclear, la química, la mecánica y eléctrica hacia energía térmica como generación de calor. ¿Ok? O sea, en el caso de este sistema, la energía que ingresa acá, las voy a ver todas en forma de calor, menos las que salen. ¿Qué es la energía generada? Es la energía generada dentro de mi sistema. Por ejemplo, imaginemos que dentro de este sistema tengo también un conductor que atraviesa mi sistema acá. Vamos a darle un poco de espesor. Que tengo un diferencial de potencial y circula una corriente. Bueno, ustedes saben que por ley de Joule, este pasaje de esa corriente yo podría hacer que ingrese una energía eléctrica a mi sistema, pero no me conviene usarlo como energía eléctrica. ¿Sí? ¿Qué dijimos acá? La paso a energía térmica. Yo sé que esa corriente va a ser I cuadrado por R, el calor generado, ¿no? I cuadrado por R va a ser igual al calor generado. ¿Ok? Por lo tanto, ese I cuadrado por R me va a estar generando un calor. Y digamos, no es ni la energía que ingresa ni la que sale. Se está generando acá dentro de mi sistema, porque es parte del sistema. Otra posibilidad de energía generada podría ser perfectamente una reacción nuclear que ocurre en mi sistema. También debería pasarla a energía calórica. ¿Ok? Eso es la energía generada. Y esto es la variación de energía térmica del sistema. Digamos, es la variación de energía, cómo cambió mi energía interna del sistema. Esto fíjense que todavía no está hecho por unidad de tiempo, ¿no? Pero bueno, después más adelante lo vamos a hacer por unidad de tiempo. Vamos a borrar todo. Opa, ya me hice lío. Espera un cachito. Creo que con este pasaba. De acá podía pasarlo, yo el otro día lo hice. Bien. Bien. Disculpen, pero voy entendiendo un poquito cómo usarlo, ¿no? Bien, ahora hagamos un balance de energía en un sistema cerrado. Un sistema cerrado es un sistema de masa fija. Ahí como ejemplo tenemos una latita de Coca-Cola, de gaseosa. Puede ser Coca-Cola, puede ser agua, puede ser lo que... Hasta vino viene ahora en lata, así que bueno. Entonces, por el primer principio yo sé que la energía que ingresa menos la energía que sale es igual a la variación de energía interna. La energía interna es la energía acumulada. Esa energía interna en un sistema cerrado, yo sé que es M por CB por variación de temperatura. Si el sistema es estacionario y cerrado en el tiempo, esto es, y no tiene ingreso de trabajo, yo sé que el calor es la masa por CB por diferencial de T. Acá es mucho más fácil el caso de un sistema cerrado de masa fija. Flujo estacionario, ya algo estuvimos viendo, pero bueno, entremos un poquito más en detalle. ¿Por qué es importante estudiar flujo estacionario? Recuerden, ¿cuál era tenía flujo estacionario o régimen permanente, dijimos. Permanente, estoy avanzando un poquito más de lo que debería. Y la diferencia de esto, ¿cuál era? Régimen de flujo no estacionario o no permanente o transitorio. Era el antónimo de esto, ¿no? El flujo estacionario era cuando estas propiedades que habíamos visto hace un rato cambian con el tiempo, todo el tiempo, digamos. En cada uno de estos puntos con el tiempo estas propiedades van cambiando. ¿Por qué es importante y le damos tanto interés y estudiamos tanto el flujo estacionario? Y sí, le damos tanto interés principalmente porque en la ingeniería, digamos,
gran parte de los procesos de ingeniería, digamos, ocurren en el régimen estacionario. Una central térmica comienza a funcionar, se pone a régimen, justamente ese régimen, y se deja trabajando de forma estable durante muchas horas, días, semanas, hasta meses, hasta el punto de parada. A veces hay unas fluctuaciones o demás. Y así con muchos otros procesos. Por lo tanto, digamos, tengo a régimen no estacionario, transitorio, tengo pequeños periodos de tiempo y grandes periodos de tiempo a régimen permanente. Donde tiene sentido estudiar las eficiencias y demás, y en el mayor periodo de tiempo. Por eso también le damos un interés tan importante al régimen permanente. Sigamos definiendo un poco más, repasando en realidad caudal másico. Es la masa que ingresa y sale del volumen de control por unidad de tiempo. Es la masa esta que ingresa. El caudal másico lo vamos a representar con la M de masa y el puntito arriba. La unidad del caudal másico es justamente kilogramo masa por segundo. Es la densidad por la velocidad del fluido por el área transversal. Caudal volumétrico, que lo vamos a representar así, que es la velocidad por el área. Y reemplazando acá me da que es el caudal másico dividido la densidad. La unidad, ¿cuál va a ser? Metros cúbicos por segundo. Hasta ahora son muy intuitivas las unidades. Es importante tener claro las unidades, ya que me va a servir muchas veces para los análisis dimensionales. Recuerden que en ingeniería ustedes están terminando la carrera prácticamente, pero los análisis dimensionales son claros, son claves. Más allá, a veces no me acuerdo una fórmula, es clave hacer un buen análisis dimensional o después de realizar un montón de cálculos, verifico que el resultado no me da la unidad que corresponde, obviamente voy a tener que rever todos mis cálculos o hacerlo de vuelta. Digamos, por eso es importante siempre tener en cuenta las unidades, digamos, un poco obvio lo que le estoy diciendo a esta altura de su carrera, pero bueno, la idea nunca está de más recordarlo. Y el calor por unidad de tiempo, digamos, la razón de calor, como habíamos dicho, en el caso de un sistema abierto, sin intercambio de energía mecánica, va a ser, por primer principio de la termodinámica, el caudal másico por la variación de entalpía. Y la variación de entalpía, en este caso, es P por delta T. ¿Ok? Y la unidad es kilojoule por segundo. Esto lo que hicimos son balances de energías. Fíjense que el balance de energías se aplica al primer principio de la termodinámica. Eso es el primer principio de termodinámica, justamente, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es un balance de energía superficial. Hasta ahora, ahora terminemos con esto y comentamos un poquito. Algo que vamos a utilizar muchísimo, digamos, porque el calor, digamos, la forma de conducirlo, la energía térmica, digamos, o el calor, digamos, más conocido, digamos, va cambiando de vehículo a medida que va pasando de un lado a otro. Por ejemplo, acá va por conducción y después termina por radiación y convección. Digamos, ¿dónde va a ocurrir la radiación y la convección? En la superficie del sólido. ¿Ok? Este sólido es una pared, esto podría ser cualquier cosa este sólido. Entonces es muy práctico muchas veces poner un área de estudio, el espesor de este área, de tamaño diferencial, por lo tanto tiende a cero, por lo tanto no va a tener ni masa ni volumen, digamos, solamente analizo la superficie y hago el balance energético, qué es lo que ingresa de energía y qué es lo que sale. Es simplemente esto. ¿Voy a tener acumulación de energía interna o energía interna? No, porque para que haya energía interna, ¿qué me hace falta? Una masa. Y si esto tiene espesor tendiendo a cero, no va a tener masa. Puede existir generación de energía, como vimos anteriormente, vamos repasando un poquito la fórmula que habíamos visto anteriormente. ¿Puede existir generación de energía? Tampoco, porque para que haya generación me hace falta que haya una masa. ¿Qué va a generar si no?
Por lo tanto, tampoco hay. O sea que este término y este término los eliminamos. Recordando que acá estamos analizando energías calóricas, digamos, calor, digamos, entonces es razón de calor 1 por conducción va a ser igual al calor que sale por radiación y por convección. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, digamos, se transforma. Y esto lo que representa es el primer principio también. Esto ténganlo claro, lo vamos a usar los balances de energía cuando vayamos avanzando principalmente en conducción. Vamos a hacer balances de energía volumétricos y balances de energía superficiales todo el tiempo para deducir las ecuaciones. Es un tema importante, por eso el repaso, digamos, ya lo debieran conocer, pero bueno, es un poquito aprovechar la primera clase para repasar todo esto. Hasta ahora, lo que vimos es un repaso de conceptos de termodinámica, de sistema, diferencia entre la termodinámica y la transferencia de calor. No tocamos prácticamente nada de lo que es la transferencia de calor propiamente dicho. Definimos energía interna, definimos entalpía y demás. Bueno, los mecanismos, ahora vamos a meternos de lleno en los mecanismos de transferencia de calor. Calor, bueno, lo comúnmente llamado calor o energía térmica, es la energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperatura. Esto es clave tenerlo claro. Digamos, cuando tengo transmisión de calor o tengo intercambio de energía térmica. Esperen que perdí acá está. Yo tengo mi sistema 1, lo pongo en contacto térmico si quieren con mi sistema 2, T1 y T2. Si T1 es igual a T2, ¿tengo intercambio de calor? Obviamente que no. Si T1 o T2 son diferentes, va a haber un intercambio de calor. En un sentido o en otro sentido. Depende de cuál tenga, si es mayor T2 o si es mayor T1. Bueno, también lo podemos hacer la analogía, digamos, con diferencia de potencial eléctrico. ¿Quién va a decir con qué fuerza o con qué, en qué cuantía va a ser esta transferencia de calor? Cuanto mayor es la diferencia entre T1, perdón, el igual no va, entre mayor es la diferencia entre T1 y T2, cuanto más sea la diferencia del salto térmico entre uno y otro, mayor va a ser la cantidad de calor. Fíjense la analogía con la intensidad eléctrica. Cuanto mayor diferencia de potencial, mayor va a ser el intercambio de corriente, el flujo de corriente. Y acá es lo mismo, digamos. ¿Ok? Esto es un poquito, no me interesa explicar, al menos no por ahora, diferencia de potencial eléctrico y electricidad, pero bueno, digamos, ya lo vamos a retocar con una analogía que vamos a hacer más adelante. Pero tenganlo en cuenta, digamos, mayor diferencia de temperatura, mayor intercambio de calor. Esto lo saben de termodinámica también. Un análisis termodinámico se interesa en la cantidad de transferencia de calor conforme un sistema pasa de un estado dado. Esto ya lo vimos al principio todo. Cuando hago el análisis termodinámico, ¿qué me importa nomás? La cantidad de transferencia de calor conforme un sistema pasa de un estado a otro estado final. La transferencia de calor se interesa por las razones o la velocidad de esa transferencia. ¿Ok? La transferencia de calor, a diferencia de termodinámica, le interesa con qué velocidad va a ocurrir esa transferencia de energía. El calor se puede transferir de 3 modos diferentes: conducción, convección y radiación. Para todos los modos de transferencia, para que haya transferencia o cualquiera de otros modos, es condición sine qua non, sí, solo sí, si hay diferencia de temperatura. Si no, no hay posibilidad de transferencia de calor, ¿ok? O energía térmica. Conducción. Para interpretar qué es la conducción, ahora vamos a ver cómo debe ser la fórmula y demás. Me interesa, les voy a pasar un videito
Lo estuve bajando hoy, lo había visto ya en un documental. Un poquito. Ahí está, ahí abajo lo tengo. Vamos a ver este video, le saqué el volumen, porque está en inglés. Es de Jim Al-Khalili, bueno, explica todo lo que es mecánica cuántica y demás. Tiene muy buenos documentales. En español hay poco. Bueno, fíjense acá lo que está representando es ¿qué es lo que me representa la temperatura dentro de un cuerpo? Es la agitación molecular. Bueno, acá lo que está haciendo con esta animación, que ustedes pueden ver, vamos a ver si veo con el mouse, la calidad con la que bajó es bastante mala. Bueno, acá se ven pequeñas esferitas, ahí lo vemos mejor. Pequeñas esferitas donde tengo este sistema mayor temperatura, donde está rojo, y este otro que está abajo, menor temperatura. ¿Cómo se da la transferencia de calor por conducción? Estas vibraciones que ven se empiezan, fíjense, con lo que está en contacto a reflejar con el otro sistema que está a diferente temperatura. ¿Hasta qué momento ocurre esa transferencia de calor? Hasta que se igualan las dos temperaturas. Empiezan a vibrar estas moléculas o átomos. Fíjense, se empieza a difundir el calor. Esto es bastante gráfico y bastante, fíjense cómo se ve cuando pongo dos sólidos en contacto. Y se empieza a difundir el calor. Fue la verdad la mejor animación que encontré, que había visto. Hace un tiempo había visto el documental. Y bueno, hoy me puse a buscarlo y lo encontré. Me pareció piola para entender lo que es la conducción del calor. Ahora vamos a la definición de la conducción. Es la transferencia de energía de partículas de mayor energía a las adyacentes de menor energía. ¿Está bien? Es un poco lo que vimos recién en el videíto que vimos. En los gases y líquidos, la conducción se debe a las coaliciones y difusión de moléculas durante su movimiento aleatorio. ¿Ok? Generalmente, en gases y líquidos, la conducción es despreciable. Ahora lo vamos a ver cuando veamos los coeficientes de conducción en gases y líquidos, que son muy bajos. En los sólidos, acá sí es importante, se debe a la combinación de las vibraciones, que es lo que vimos de las moléculas en una retícula, y principalmente al transporte de energía de los electrones libres. ¿Ok? Esto es lo que cuando tengo electrones libres, lo que va a explicar la condición de los muy buenos conductores térmicos. No es casualidad que es la misma condición para que sean muy buenos conductores eléctricos. Por lo tanto, es una condición. Bueno, analicemos esta conducción unidimensional. ¿Por qué unidimensional? Porque solo ocurre en el eje X. ¿Ven? Este es el eje X. ¿Por qué ocurre solo en el eje X? Porque las demás dimensiones, imaginamos esta pared, este área de la pared es muy grande hacia arriba, muy grande hacia abajo. Si quieren, lo ponemos más infinito, menos infinito. Y es hacia mí, también infinito, y hacia allá infinito. Por lo tanto, la conducción que ocurra, digamos, en cualquiera del eje Y o el Z, va a ser despreciable, porque voy a tener espesores muy grandes. Y tiene un espesor considerado pequeño, digamos, un delta X. Por lo tanto, la puedo considerar, con muy bajo error, una conducción unidimensional. O sea que el calor solamente se va a dirigir en esta dirección. ¿Qué veo yo? La rapidez de la conducción del calor, que es el Q, va a ser, puedo observar en la experiencia, proporcional al área transversal, o sea, el área que tengo acá, digamos, el área transversal a la transmisión, a esta área, perdón, a la diferencia de temperatura, a T1 y T2, a mayor diferencia de temperatura, mayor inclusive razón de conducción, y indirectamente proporcional a la distancia a recorrer, al delta X, al espesor, que también es bastante razonable. Esto muy bien, pero ¿qué variable me está faltando acá? ¿Es lo mismo que esto sea madera, que sea acero, que sea
aluminio, que sea cobre, va a ser igual, hasta ahora no tuve en cuenta nunca el material. Bueno, para tener en cuenta el material aparece el coeficiente de conducción K, que va a tener en cuenta el material. Ahora vamos a ver la lista de los diferentes K. Digamos, la ecuación de la conducción, o ley de Fourier, ahora aparece en la filmina que sigue, va a ser igual a la conductividad K, la conductividad por el área, por la variación de temperatura dividido el espesor. La unidad ya vimos que era el watt. ¿Por qué aparece un signo menos acá? Fíjense la pendiente de la curva. Es justamente porque el calor se transmite de mayor temperatura a menor temperatura. Digamos, por lo tanto, si esto también tengo en la escala de temperatura hacia arriba, hacia acá, esta es delta X y esta sería temperatura también para representarlo, ¿no? Digamos, la pendiente va a ser negativa. Como no puede haber conducción negativa, le pongo el signo para cambiar el signo, para cambiar el signo del resultado. Por eso es negativo. Si hago tender este delta X a 0, tengo la ecuación diferencial, que esta sí es la ley de Fourier, como les comenté antes. Digamos, me queda el diferencial de temperatura y diferencial de distancia, de X, de espesor, si quieren verlo para el caso unidimensional. Acá tengo K, que llamamos conductividad térmica, diferencial T respecto de X, esto es fundamental, gradiente de temperatura. ¿Por qué? Porque esta fórmula luego la vamos, en la unidad que sigue, la vamos a generalizar a 2 y 3 dimensiones. Y si lo vemos como gradiente, ya es mucho más claro. Digamos, lo puedo generalizar inclusive a cualquier sistema de coordenadas. ¿Ok? Puede ser sistema de coordenadas cilíndricas, esféricas o cartesianas, lo que me va a facilitar mucho los cálculos. El hecho de ver esto como gradiente de temperatura, que es un gradiente. Y el área es el área transversal o el área de transferencia. Bueno, acá explica por qué el negativo y demás. Acá vemos los ejemplos. Fíjense, el ejemplo A, tengo la misma área transversal, la misma distancia de 1 metro, la misma diferencia de temperatura entre 30 y 20, pero acá que tengo, esto es cobre y esto es silicona. ¿Cuál es la conductividad del cobre? 401 watts sobre metro grado centígrado. ¿Cuál es la conductividad de la silicona? 148, la cuarta parte. Este es un conductor y este es un aislante. Por lo tanto, fíjense, acá esto me da prácticamente 4 veces más que el calor que se está difundiendo por unidad, en este caso por unidad de tiempo, en cada uno o el otro, ¿no? Bueno, acá tiene una breve reseña de quién fue Fourier. Por ahí es importante ver que es una ciencia relativamente moderna, es del siglo XVIII y XIX, digamos, una ciencia del siglo XIX, junto con la termodinámica se desarrolló. Son siempre, todos los que vamos a ver son matemáticos. Y bueno, es el mismo de la transformada de Fourier, ¿no? Ya algo que vamos a ver más adelante y ustedes ya vieron el análisis 3 y bueno, sé cómo es ahora, los que no tengan análisis 3 cursados van a tener que hacer unos talleres por el nuevo plan de estudio, los que toman para poder aprobar esta y análisis 3 juntas, digamos. No sé cómo se va a instrumentar ahora con esta cursada, no sé si se está instrumentando los talleres estos. La verdad que no lo sé. Yo lo que sé, digamos, hasta antes de salió el tema justo ahora la transformada de Fourier, que es la ecuación de conducción del calor, nos estamos poniendo de acuerdo con la gente. Ustedes saben que el plan nuevo no existe más análisis 3. Eliminado análisis 3. Por lo tanto, digamos, lo que hicieron le fueron agregando como talleres, digamos, a contraturno, el sábado a la tarde creo que son, o sábado a la mañana, digamos. Fuera nuestra materia de 3-4 semanas, se cursan parte presencial, parte online, donde van viendo los temas a medida que los precisan y los aplican. Digamos, los que no tengan análisis 3 firmada no van a poder firmar transferencia de calor o tecnología del calor, que es la nueva materia,
no la van a poder firmar hasta que ¿cómo es? No firmen también análisis 3, que tendrán que hacer unos trabajos, algún parcialito o algo, digamos, en cada uno de los talleres. Así que no sé cómo lo van a instrumentar algunos, no sé si alguno tiene problemas. Si alguno no tiene aprobada análisis 3, por favor me lo pone en el chat y, y le voy a averiguar, la verdad, con la secretaria académica, si lo hacen ahora o lo hacen después de cuando volvemos a la cuarentena. La verdad no lo sé. Todo esto nos agarró a todos un poco, tuvimos varias charlas, con la gente de Análisis 3 para coordinar y la cuarentena nos agarró a todos un poco desprevenidos en esto. Así que es probable que lo hagan después o por ahí arranquen un poco más tarde. La idea es que arranquemos todos juntos. Pero bueno, nosotros podemos seguir avanzando y si hace falta algún repaso o algo lo haremos rápidamente desde la cátedra. Después, con el tema de firmar o no, se verá si cuando aprueben o no análisis 3. Bueno, la conductividad térmica. Definimos la misma. Es la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario de material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. Es similar a lo que era el calor específico, pero bueno, digamos. ¿Cómo lo mido? Digamos, acá vemos cómo se hace experimentalmente. Se aísla de los dos lados para evitar que sea una transmisión unidimensional, sea más sencillo. Una resistencia eléctrica me permite mantener constante esta T1. Esta T2 la puedo medir fácilmente y calculo y mido el calor que va a fluir por acá. ¿Está bien? Que va a ser igual este calor, como no saben que la energía no se pierde, digamos, hago un balance energético. Este calor que va a ser igual a la potencia eléctrica de esta resistencia, con una pequeña pérdida ínfima, que es muy fácil de calcular. Por lo tanto, la conductividad, despejando de la ley de Fourier, me queda que este espesor, que lo conozco, la potencia eléctrica, que es fácilmente medible, tengo que medir voltajes e intensidades, dividido el área, que también ya está predefinida, y dividido la temperatura 1, que la puedo mantener constante, inclusive la puedo medir, y la temperatura 2. Eso me va a dar la conductividad del material. Acá definimos que la conductividad térmica es la capacidad o medida de un material para conducir calor. Y los materiales se dividen, de acuerdo a esta capacidad, en conductores y en aislantes. Acá vemos una tabla que les va a servir para realizar los ejercicios. Las conductividades de los diferentes materiales. Fíjense que el diamante es por lejos el mejor conductor. La plata, el cobre, el oro, el aluminio. Fíjense, ya el acero. No es casualidad que el acero tenga un salto tan alto porque todos estos materiales, fíjense que son materiales puros. El acero es hierro-carbono. ¿Ok? Fíjense ya el salto que estamos de la tercera parte, ¿no? La tercera parte del aluminio, por ejemplo. No es casualidad esto. El mercurio líquido, que de los líquidos es el mejor conductor. Fíjese el salto ya de lo que es el mercurio líquido al acero, que no es un muy buen conductor, es la décima parte. Ahí pasamos al vidrio, al ladrillo, al agua líquida, al cuerpo humano, a la madera y los gases. Fíjense los valores de los gases. Los gases son todos muy malos conductores del calor. No es casualidad que cuando en la construcción se dejan cámaras de aire, muchas veces, o los famosos vidrios DBH, también se dejan para evitar la conducción. Obviamente lo que es clave en estos casos es evitar los puentes térmicos, ¿no? Digamos, un tema que por ahí lo estudiaremos un poquito más adelante, analizaremos algunos casos particulares. Pero no es casualidad, digamos. Yo lo que quiero, cuando quiero evitar la transmisión del calor, dejar una cámara de aire es muy eficiente. Acá inclusive, fíjense, a nivel de colocar madera o demás, ¿no? Bueno, acá lo podemos ver rápidamente, los conductores y los aislantes.
en un gráfico mucho más claro, ¿no? Digamos, refleja un poquito todo esto. Los líquidos y cómo están alineados, los no metálicos, los metálicos, recuerden, por los electrones libres, los metales puros son los primeros. Ahora vamos a ver un poquito, creo que es los metales puros y demás. Acá estaba, sí. Quería llegar a este gráfico para que se entienda un poquito más. La conductividad térmica de los gases varía en el orden de 10 a la cuarta respecto a los metales puros. Esto es lo que les decía antes. Esto explica el por qué no colocó ¿cómo se llaman? Genero, cuando quiero evitar la conducción del calor, pongo, digamos, una barrera de aire, una barrera de un gas cualquiera, ¿no? Fíjense, los metales puros están en el orden de los 300, una conductividad térmica de 300 watt metro Kelvin. El cobre, 401. Fíjense, el níquel. Ustedes saben que el níquel es cobre 91, fíjense. Metal puro. Esta es una aleación cobre-níquel, que es un 55% de cobre y un 45% de níquel. Uno pensaría que el mismo, digamos, el valor debería estar comprendido entre estos dos. Digamos, 200, algo así. Fíjense el valor, 23. ¿Por qué se da eso? Veámoslo acá. Primero, en los gases, moléculas, la conductividad se da por la colisión entre las moléculas y la difusión de las mismas. Están muy separadas entre sí, por lo tanto las colisiones son muy aleatorias y muy pocas veces. En los líquidos pasa algo similar. Se da por las colisiones de las moléculas y se da por la difusión de moléculas, el movimiento que tienen las mismas. También es muy mala la conducción. En los sólidos, si tengo reticulados, van a vibrar dichas estructuras reticuladas y principalmente los electrones libres. Pero ¿qué pasa cuando tengo aleaciones? Que me aparecen acá átomos de las aleaciones. Perdónenme, no sé qué le pasa a esto. Muchas veces acá me aparecen los átomos de las aleaciones, entorpeciéndome el libre flujo de los electrones. Eso hace que esas impurezas me bajen a estos niveles la conductividad. Fíjense el bronce. Cobre y aluminio, dos de los mejores conductores. El bronce, ¿qué conductividad tiene? 52. Muy mal conductor. Acá vemos la conductividad como varía con la temperatura. Ustedes sabían que la conductividad varía con la temperatura, ya se los dije apenas pasó, digamos, en función de la temperatura. Fíjense en los rangos de los 200 a los 1200, 1400, los metales no suelen tener muchos problemas de conductividad. Acá donde ven los punteados, el cambio de fase del material. Por ejemplo, aluminio sólido, fíjense que se mantiene prácticamente constante, digamos, tiene una pequeña pendiente despreciable. Pero acá ya se convirtió en líquido. Lo mismo está pasando con la plata, el cobre, cuando el cambio de fase es así mismo. El tungsteno, sí, ya tiene una pequeña pendiente. El acero, digamos, relativamente importante la conductividad como va disminuyendo con la temperatura. Óxido de aluminio, bueno, y así sucesivamente. Sí es importante la conductividad, el cambio con la temperatura, principalmente en los gases. Fíjense las curvas que tengo que hacen que no es poco. Inclusive en el agua, fíjense, el agua líquida. ¿Ok? Esto para tenerlo en cuenta, digamos que muchas veces yo tomo la conductividad K como constante, ¿no? A veces pasa que la tomo como constante porque tomo una K media, no lo digo, pero... O en el caso de los metales y demás, prácticamente despreciable la diferencia. Sí, el diamante, fíjense el diamante cómo va variando la conductividad con la temperatura y en poco rango de temperatura. Vamos a definir otra, como definimos la conductividad, otra muy importante como la difusividad térmica.
Primero, bueno, antes de llegar a la difusividad térmica, en realidad la difusividad térmica me representa cuán rápido se difunde el calor por un material. ¿Ok? Digamos, esa es la definición básica. La vamos a utilizar mucho, la vamos a representar con esta letra alfa. Acá está. La unidad metro cuadrado por segundo es la capacidad. Fíjense, veamos la fórmula que es más clara, una fórmula habla mejor que todo lo que podamos leer. La capacidad de conducir, de transmitir calor por conducción, dividido la capacidad de almacenar esta energía, ¿ok? Es conductividad dividido densidad por calor específico. Recuerden, el calor específico me indica la capacidad de almacenaje, de retener, de aumentar la temperatura a un grado centígrado, ¿ok? ¿Cuánta energía le pongo? ¿Ok? O sea que esto es lo que después para reducir muchas fórmulas de variables, terminamos usando mucho la difusividad térmica, ¿no? Densidad por calor específico es capacidad calorífica por unidad de volumen. ¿Está? Acá vemos la difusividad, obviamente para los buenos conductores es muy buena. La plata, el oro, el cobre, el aluminio, el acero. Ya este es un líquido, baja y así va bajando hasta la madera y demás, ¿no? Lo representa la fórmula. Fíjense que no tengo ningún término al cuadrado ni nada. Esto es lo que terminamos de ver por conducción de esta clase. Bueno, ahora vamos a ver convección y nos queda radiación. Ya estamos terminando. Para no agobiarlos tanto y aburrirlos, no sé cómo son los videos. Después, por favor, coméntenme. La verdad, digamos, por ahí las críticas son buenas para mejorarlos, por ahí cortarlos, hacerlo en 2 o 3 partes también. Por ahí es una posibilidad. La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida, esto es un sólido, hacia un líquido o un gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de conducción y movimiento de fluido. ¿Ok? Algunos libros toman la convección como no un mecanismo de transmisión de calor, sino es porque toman que es el movimiento del fluido, es la partícula la que lleva la energía cuando se mueve. ¿Ok? Digamos, por ahí es, digamos, del punto de vista de definición sería lógico, pero la verdad es más fácil tomarlo así. La presencia de movimiento masivo del fluido, o sea, cuanto más movimiento tengo, acrecienta la transferencia de calor, y es mucho esto, entre la superficie sólida y el fluido. Pero complica la determinación de esa cantidad de energía transferida. Digamos, y lo que yo les comenté de los errores del 30 y pico por ciento que hay en la convección, bueno, eso se da más que nada en la convección forzada, es claramente. Acá lo que vemos es un sólido, el calor se viene difundiendo primero por conducción dentro del sólido, por conducción, y después se termina difundiendo por convección hacia el aire que lo rodea, que tiene una velocidad determinada. Fíjense la velocidad del aire, esta placa caliente de un sólido está inmerso en un fluido. El fluido tiene una velocidad determinada, esto es velocidad del fluido. Fíjense por el efecto de adherencia de la superficie del sólido, es decir, rozamiento de capa a capa, se va dando un gradiente de velocidad hasta lograr la velocidad del fluido. Digamos. Esto es por el efecto del rozamiento y la adherencia que va teniendo con las partículas más pegadas. Apenas empieza a adherir, tengo solamente conducción, la primera capa tengo solo conducción, y luego empieza el movimiento del fluido por cambio de densidad. Lo mismo pasa con la temperatura. El sólido está más caliente en este caso a mayor temperatura que el fluido. T infinito lo vamos a llamar, ya que estamos algo de nomenclatura, temperatura del fluido. ¿Ok? También, a medida que me voy
acercando el centro del movimiento del aire y alejándome de la superficie, la temperatura primero acá está a la misma temperatura que el sólido. Luego, a medida que me voy alejando, se va acercando más a la temperatura del fluido. Entonces, cómo va variando la temperatura. Todo esto, cuando veamos convección, lo vamos a analizar en mucho más detalle, cómo calcularlo y demás, ¿no? Y casos particulares. Vamos, por ahí es verlo un poquito. La convección, cuando lo estudiemos, la vamos a calificar de dos formas, en dos grandes grupos, la vamos a separar en dos partes, digamos, importantes. La convección forzada, que es cuando tengo una bomba o un ventilador que me fuerza el fluido, ya sea agua en el caso de la bomba y un ventilador en el caso de... para mejorar la convección, que le vamos a llamar convección forzada. Y la convección natural o libre se da por el cambio de densidad del aire por aumentar su temperatura. ¿Está bien? También podemos llamar como convección forzada cuando ocurre la condensación o la ebullición, o sea, cuando las burbujas de vapor, cuando suben en la ebullición y cuando la caída de las gotitas de líquido durante la condensación, también la vamos a analizar como una convección forzada. Ese es uno de los últimos temas que vamos a tratar. La ley que rige la convección es la ley de enfriamiento de Newton. Es H, es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Me perdí otra vez el cursor. Ahí abajo estoy, perdón. Acá arriba. H. Este es el coeficiente que suele tener mucho error. Ahora vamos a ver en la tablita que tenemos ahí al lado los márgenes de errores que tenemos, digamos, son muy altos. Es directamente proporcional al área superficial. Este H va a variar en función de la velocidad del fluido, del tipo de fluido, digamos, principalmente la velocidad y el tipo de fluido. Más que nada la velocidad. El área superficial es el área que va a estar de intercambio del sólido con el fluido. La temperatura de superficie del sólido y directamente proporcional también a la temperatura del fluido, lejos de la superficie. La temperatura que puedo tomar como constante del fluido. H, fíjense, no es una propiedad del fluido, es un parámetro que se determina en forma experimental y cuyo valor depende de todas las variables que influyen sobre la combustión, como configuración geométrica de la superficie, naturaleza del movimiento del fluido, propiedades del fluido y velocidad masiva del mismo. Todo esto me va a definir el H. Fíjense los valores de H. Fíjense, para convección libre en gases de 2 a 25 tengo una variación de más de 10. En líquidos de 10 a 100, de 10 a 1000, perdón, más de 100. Forzada convección de 25 a 250. En líquidos, fíjense también otra cosa importante, la diferencia que hay entre líquidos y gases. Es importante entenderlo más que nada los motores que son refrigerado aire o refrigerado agua. Es mucho más eficiente la refrigeración a agua, ¿no? Con un radiador. No obliga a colocar un radiador nomás. Refrigerado a aire se ventila solo con el aire en circulación. Y este caso, boiling a condensación, esto es ebullición y condensación, que es por lejos donde tengo mayor coeficiente de convección por lejos, ¿no? Me interesa que vean para el caso de las magnitudes para los forzados respecto a las convecciones libres. De 2 a 25, de 25 a 250, de 50 a 20.000, ¿no? Hasta 20 veces de diferencia. Digamos, o sea que mejora mucho la convección cuando es forzada, haciendo despreciable muchas otras cosas. Ahí terminamos con convección. Ahora vamos a ver rápidamente la radiación. Vamos a definirla. Es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones, como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Recuerden que en todos los casos siempre tengo que tener diferencias de temperatura, entre sistema y medio, si no, no se da una y otra. A diferencia de la conducción, la convección no precisa un medio para propagarse, o sea que se propaga en el vacío.
Este es el único que lo hace. La transferencia de calor por radiación es la más rápida. La radiación es todo. A mí la que me va a interesar es la transferencia de calor, o sea, la radiación que me va a interesar para transmisión de calor es la radiación térmica. ¿Ok? Porque ustedes saben, de acuerdo a la frecuencia, tengo diferentes tipos de radiaciones. A mí la que me interesa es la radiación térmica. La transferencia de calor por radiación es la más rápida. ¿A qué velocidad lo hace? A la velocidad de la luz. ¿Qué es la radiación térmica? Es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Todo cuerpo emite radiación por estar a una determinada temperatura distinto al cero absoluto. Bueno, acá justo lo dice acá abajo. Todos los cuerpos emiten. La radiación es un fenómeno volumétrico. En todos los sólidos, líquidos y gases emiten y absorben y transmiten radiación en diversos grados. Pero la radiación lo suelo considerar como un fenómeno superficial para los sólidos opacos, a la radiación térmica, porque no llega a penetrar o penetra unos pequeños micrones, lo que me facilita mucho el cálculo, ya que hago un análisis superficial solamente. ¿Quién rige la cantidad de calor emitida máxima o cantidad de calor emitida? Acá la que va a regir la ley de Stefan-Boltzmann. Es la constante de Stefan-Boltzmann, que es una constante, como lo dice, es este valor con estas unidades, por el área superficial y la temperatura a la cuarta. Fíjense acá es clave ver la temperatura. Esto es la ecuación de que va a emitir la superficie de un cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Es un emisor ideal. ¿Existe? Y no. Como todo lo ideal no existe, lamentablemente. Pero la radiación emitida real tomo una emisividad, que es este símbolo. La emisividad, acá vemos la emisividad de algunos materiales, que acá lo vemos, el aluminio, papel de aluminio, 0,07, todo. Fíjense, algunos, los que están más cerca de 1, emiten como si fuera casi el cuerpo negro, ¿no? Digamos, 0,96 el agua, 0,93, 0,82, 0,95 la piel humana. ¿Ok? O sea, la emisividad es una medida de cuán próximo está una superficie a ser considerado un cuerpo negro. Varía entre 0 y 1. Esto es, o sea, para el cuerpo negro la emisividad va a ser 1. ¿Ok? Es la máxima cantidad de radiación que puede emitir por estar a una temperatura específica. Esa es la definición de cuerpo negro. Vamos a definir la absortividad. Yo hablé de emisión. Bueno, esta es la absortividad, que es esa letra, este alfa que ven ahí, es la fracción de energía de la radiación. Como los cuerpos emiten, los cuerpos también reciben, porque todo emite y absorbe. Por lo tanto, hay una fracción de la energía de la radiación que reciben, que es absorbida por la misma. Acá lo vemos. ¿Ves? Yo tengo una radiación por calor incidente, es decir, lo vemos como calor. Parte es absorbido, es la absortividad por la incidente, y parte reflejada, 1 menos alfa por incidente. ¿Ok? Esta es la ley de Kirchhoff, que me indica cuánto va a absorber y cuánto va a reflejar. El calor absorbida va a ser el alfa por el incidente. Obviamente la unidad, como es razón de calor, es el watt. La absortividad, creo que lo dice luego, los valores de absortividad son los iguales que los de emisión para los diferentes materiales. Si se fijan, el papel aluminio, el aluminio anodizado tiene muy baja emisividad y el mismo valor se da para la absortividad. O sea que reflejan casi todo. Digamos, si es muy bajo el valor, van a reflejar casi todo. Bueno, ahora vamos a ver la transferencia neta. Ya dijimos que parte recibida y parte absorbida. Bueno, la determinación de la razón neta de transferencia calórica proporcional es bastante complicada y depende de las propiedades de las superficies, la orientación relativa de una y otra, con qué ángulo
Fíjense que es clave cómo incide y cómo refleja. Siempre el reflejo es a 90 grados, como ven, pero depende de cómo va a incidir. Y la interacción del medio que existe entre ellas. Digamos, si es aire, si fuera vacío, no va a interaccionar. Pero bueno, la radiación, acá esto es clave, cuando analicemos, hagan los ejercicios, suele ser significativa en valores respecto a la conducción. Es más, tiene un ejercicio en la práctica donde lo comparan con una convección forzada y se van a dar cuenta que es totalmente despreciable, ni se calcula, y a la convección natural, pero es totalmente despreciable respecto en valores a la convección forzada. Cuando tengo convección forzada ni analizo cuánto me va a influir la pérdida o ganancia de calor, de temperatura, perdón, o de recibir calor o enviar respecto a la radiación. Bueno, acá lo que vemos, cómo va a variar la Q radiante. Digamos, acá armo como si fuera la temperatura de los alrededores. Fíjense que antes yo tomaba T infinito para la temperatura del fluido. Bueno, acá lo que tomamos en radiación es temperatura de los alrededores, surround. Bueno, entonces el calor que va a recibir o emitir por radiación va a ser igual a la emisividad por la constante Stefan-Boltzmann por el área superficial, por temperatura de la superficie menos temperatura de los alrededores, cada una a la cuarta. Esta es la transferencia de calor en la superficie y la circundan, ¿no? Cuando ocurre radiación y convección combinada, que prácticamente siempre ocurre, digamos, las dos, salvo que la desprecie porque es forzada, lo que se hace para facilitar los cálculos es sacar un H combinado. Tomo como si fuera todo convección, inclusive la radiación. ¿Cómo calculo ese H combinado? Bueno, acá faltan algunos pasos matemáticos, pero digamos, tomo el Q de convección más el Q de radiación, acá lo van a ver. Fíjense, la cuarta, es el constante Stefan-Boltzmann, esto es radiación, esto es convección. Y lo que busco es unificar todas las unidades para poner un H combinado, acá lo van a ver. El H combinado se calcula así, con esta fórmula, ¿ok? Y así lo pueden tratar como si fuera todo convección, que facilita muchísimo los cálculos. Por último, vamos a ver los mecanismos simultáneos de transferencia de calor. Bueno, en principio, aunque existen tres mecanismos, siempre se va a dar uno o dos en un solo medio. No se pueden comprender los dos de ellos simultáneamente. ¿Por qué? En un sólido opaco tengo conducción solo. En un gas tengo radiación y convección, conducción o convección, no puedo tener los dos. Y en vacío solamente radiación. Esto rápidamente bueno, esto es el keep. Ahí está. Bueno, llegamos al fin de la clase. Cualquier duda, o si piensan que voy muy rápido, o lo que ustedes piensan que estamos todos aprendiendo, digamos, cualquier sugerencia es válida. Recuerden que queda abierto el chat. Esto lo subo a YouTube. Lo pueden ver cuando ustedes quieran y demás. Bueno, ya vamos saliendo. Nos vemos en la clase que viene. Ya que es conducción, vamos a desmenuzar lo que es conducción unidimensional para diferentes tipos de coordenadas y demás. Muchas gracias y por favor no se retrasen con los trabajos prácticos. Hasta luego.